Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y después de que ya hemos hecho una introducción a este a este mandamiento, y hemos hablado de la naturaleza de la familia, ahora damos un paso más y entramos en la familia cristiana. Es a partir del punto 2204. Digamos que en los puntos anteriores, cuando se ha hablado de la naturaleza de la familia, pues se ha hablado de la familia y del matrimonio desde el punto de vista natural. No es una institución, el matrimonio o la familia, fundada por la religión cristiana, no, ni por ninguna tampoco legislación jurídica. Es algo prejurídico, es algo prereligioso, es natural, está en la misma creación de Dios, está el matrimonio y está la familia. Por eso, fijaros que uno de los, yo creo que de los pequeños engaños dialécticos en los que a veces solemos caer, cuando se habla de la familia como unión del hombre y la mujer abierta a la vida, y se nos introduce ahí un concepto de, esta es la familia, el concepto de familia tradicional. Y yo creo que ahí estamos como permitiendo un cierto engaño dialéctico. No es ninguna familia tradicional, porque parece que el concepto tradicional se contrapone al moderno, tradicional compuesto a moderno. Cuando hablamos de familia, de unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida para ser la célula original de la vida social, etcétera, no tenemos que aceptar, yo pienso, que no debemos de jugar con ese término, que yo creo que está envenenado, el de familia tradicional, sino más bien con el de familia natural. Familia natural. Por tanto, el catecismo, veis que antes de hablar de lo específico de la familia cristiana, habla de la familia natural. Pero, sin embargo, damos un paso más. A partir del punto 2204, ahora quiere hablar ya dando un salto desde el lenguaje natural al lenguaje revelado, al lenguaje propiamente sobrenatural. Bueno, pues vamos a ello. Dice el punto 2204. La familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Bueno, luego seguimos porque todavía queda una frase más en este punto, pero lo partimos aquí para que sea más sencilla la explicación. Dice que la familia cristiana es una revelación y una actuación específica, como una concreción de lo que llamamos la iglesia, la comunión eclesial. Es decir, que la familia es como una iglesia en pequeño. El término así que se utiliza, iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Si decimos que la iglesia es una familia, también la familia es una iglesia. Iglesia y familia son dos términos que están íntimamente relacionados uno y otro, ¿no? Y vamos a intentar adentrarnos un poco en esta interrelación, ¿no? Dice que la familia es revelación de lo que es la iglesia y es como actuación concreta, actuación específica. Este lenguaje puede costar entenderlo en las categorías en las que hoy en día pensamos. Pues claro que sí. Es evidente que asimilar la familia a la iglesia, claro que puede chirriar y puede costar entender pues a tantas personas que en un ambiente secularizado pues van teniendo, pues yo creo que una imagen deformada tanto de la familia como de la iglesia, de las dos cosas, ¿no? Quizás más todavía del concepto de iglesia, porque vamos, en una mentalidad secularizada, poco a poco se ha ido como robando el alma espiritual del concepto de iglesia y se ha ido reduciendo, ¿no?, el concepto de iglesia meramente a institución. Iglesia, vamos a ver, ¿qué le viene a la mente, ¿no? Yo recuerdo haber hecho este pequeño test, así con los chicos de confirmación en la parroquia. A ver, cuando todos, quedaros con la mente en blanco todos. A ver, digo yo, iglesia, ¿qué os ha venido a la mente a todos? Y recuerdo que pues un chico decía, a mí tal, a mí cual, a mí una torre, a mí un campanario, a mí un cura, a mí el papa, a mí el obispo. Vamos a ver, inevitablemente
inevitablemente tenemos una imagen de la Iglesia, bueno, inevitablemente, desgraciadamente, fruto de esta secularización, tenemos una imagen de la Iglesia pues muy exteriorista, que una imagen de la Iglesia muy desligada del misterio sobrenatural, una imagen de la Iglesia que no es cuerpo místico de Cristo, sino más bien que es institución, que como mucho puede ser pues la reunión de los creyentes, ¿no? La asamblea de los creyentes, eso como mucho, y eso ya es apuntando por lo alto, ¿no? Pero generalmente lo primero que nos viene a la mente, a nuestra imaginación, cuando alguien dice iglesia, pues son, pues eso, ¿no? Curas, jerarquía, tal, y ya está. O sea, es decir, porque claro, porque al fin y al cabo es lo que también esta cultura transmite, ¿no? Cada vez que se habla de la iglesia en los medios de comunicación, pues suele ser en este sentido. Somos deudores, ¿no? de un lenguaje. Somos deudores de un maltrato. La iglesia no sé qué, la iglesia no sé cuántos. Se habla siempre en un tono de confrontación con ella. Por cierto, que no me resisto a comentar con vosotros, ¿no? Pues un caso concreto que he vivido, pues haciendo un viaje hace no muchos días, hace pocos días hacía un viaje y como es uno de los momentos en los que yo más suelo escuchar la radio, y hubo un momento. Bueno, tengo que recordar que fue un momento de pequeña debilidad, ¿no? Lo digo en broma. Pequeña debilidad, puse las noticias que eran de Radio Nacional y me quedé impresionado. Me quedé impresionado. Debía de haber habido, por lo visto en Polonia, un caso de pederastia, de que un padre había abusado de su hija, un caso tristísimo y durísimo, que durante algún tiempo debía haber estado abusando de ella y tal, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me impresionó profundamente es escuchar las noticias de Radio Nacional, pues que se decía, ¿no? Otro caso de pederastia en la muy tradicional y católica Polonia. Y yo dije, pero bueno, pero ¿qué manera es esa de dar una noticia? ¿Pero cómo se puede dar una noticia así? O sea, pues, es tremendo, ¿no? Otro caso de pederastia de un padre con una hija en la muy tradicional y católica Polonia. Es que yo dije, es increíble que una noticia se pueda decir en estos términos, en unos términos tan antieclesiales, tan antirreligiosos, y los oyentes no tengan capacidad crítica frente a una cosa así. O sea, es decir, y bueno, pero ¿cómo los oyentes de una radio ante una agresión como esta no la pagan inmediatamente? O sea, es impresionante la capacidad de manipulación que tenemos para ir deformando la imagen de la Iglesia. Bueno, de la Iglesia y de todo el sentido espiritual y de la tradición cristiana de los pueblos. Yo pensé para mí, imagínate tú que diesen la noticia, ¿no? Pues otro caso de maltrato doméstico en la muy liberal España, en no sé qué, del gobierno de no sé quién. Pero hombre, ¿cómo puedes dar esa noticia así, no? Sin embargo, en sentido contrario se puede dar, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pero claro, yo cuando digo ahora, la familia es iglesia doméstica, entonces claro, quien escucha esto, está escuchando esto desde los conceptos que se le han ido creando, pues claro, tienen una resonancia. Tiene una resonancia. Si a él le han hecho la palabra iglesia, se le han hecho odiosa, si le han hecho una especie de... le han hecho una prevención, le han ido creando una prevención, una distancia ante el concepto de iglesia, una institución con deseos de poder, una institución con deseos de controlar a los pueblos, le han contado no sé cuántas leyendas negras, y esto y lo otro, claro, pues es muy difícil luego explicar estos conceptos espirituales y sobrenaturales que aquí queremos transmitir. Por lo tanto, hay que rescatar también el concepto de Iglesia como cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y la Iglesia configura esa unidad entre Cristo y nosotros. Claro, si nosotros hemos permitido que nos roben, ¿no?, esa explicación mística de la Iglesia, y si la explicación de la Iglesia que vamos a tener es meramente, pues eso, ¿no?, como se transmite en esos conceptos de institución con no sé cuántos y tal, ¿no?, que situación de poder y esto y lo otro, pues claro, es imposible entender la Sagrada Escritura, porque nos han robado el alma espiritual de la Iglesia en la manera de hablar de ella. Bueno, por lo tanto, ¿no?, insisto en ello. Definición que se hace aquí de la familia, desde el punto de vista no natural, que sino dando un paso más. Revelación
actuación específica y concreta de la comunión eclesial, es decir, de la iglesia doméstica. La familia es una iglesia doméstica y la iglesia pues es una familia grande, ni más ni menos, ¿no? Familia, iglesia pequeña, iglesia, familia grande. Tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Continuamos con la explicación de este punto del Catecismo, el 2204. En él comienza a hablar de la familia cristiana y la presenta como iglesia doméstica. Pero, como suele hacer a veces el Catecismo, nos remite a un punto anterior, al 533, para completar un poco esta explicación. Y el punto 533 habla de una primera familia, la familia de Nazaret. Y en ella quiere también que entendamos lo que es el misterio de esa iglesia doméstica. Porque podríamos decir que la primera familia plenamente cristiana y específicamente cristiana fue la formada por Jesús, José y María. Y la primera iglesia, específicamente iglesia, fue la formada por Jesús, José y María. Esa fue la primera iglesia. Cuando decimos que Jesús fundó la iglesia, a veces pues solemos hacer referencia a la elección de los 12 apóstoles, a Pentecostés, incluso a que con la lanza traspasada en el Monte Calvario brotó de su costado sangre y agua, imagen de la iglesia y los sacramentos. Bien, todo eso está muy bien. Pero yo creo que también igual nos olvidamos de que la primera iglesia que Jesús fundó fue la de su familia. En el hogar de Nazaret, Jesús, José y María formaban la primera iglesia, el primer núcleo de la iglesia. La iglesia estaba allí, en Nazaret, y la familia cristiana estaba allí. Dice este punto: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y aquí se hace referencia ahora a un famosísimo discurso que pronunció su santidad Pablo VI, de feliz memoria, cuando visitó Tierra Santa. Y cuando estuvo en Nazaret, allá por el año 1964, hizo pues una providencial visita a Pablo VI a aquella tierra de Jesús. Y en Nazaret pronunció pues un discurso, pronunció una homilía, una loa de la familia cristiana, de la familia de Nazaret, que ha tenido gran eco en la Iglesia católica, ¿no? Estas eran sus palabras resumidas. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Una lección de silencio, ante todo, que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable, una lección de vida familiar,
que en Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Una lección de trabajo. Nazaret, oh casa del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los hombres del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino. Fijaros, dice aquí, vamos a enseñarles a los hombres del mundo entero su gran modelo, su hermano divino. O sea, es decir, que la familia de Nazaret es como hermana, es nuestro modelo divino. Es la familia mayor y nosotros somos las familias menores, ¿no? O sea, es nuestro referente. Cuando hablemos de familia, cuando luchemos por nuestra familia, cuando hablemos de consagrar la familia al corazón de Jesús, etcétera, etcétera, tenemos que pensar siempre en la familia de Nazaret. Y un padre que lucha por sus hijos, pues se encomienda a San José. Y una madre que lucha por sus hijos, pues se encomienda a la Virgen María, ¿no? Y un hijo que quiere honrar a sus padres, pues piensa en cómo Jesús, aquí el niño Jesús en Nazaret, tendría esa relación, esa vinculación tan estrecha, esa comunión de corazones con José y con María, ¿no? Es decir, dice, nuestro gran modelo, es nuestro hermano mayor, es la familia mayor en la que todos tomamos, de la que tomamos ejemplo, ¿no? Cosas concretas en las que de las que subraya Pablo VI, que merecen la pena que nosotros destaquemos, ¿no? Dice que es escuela del Evangelio, es decir, hay muchas cosas, punto 2204, con él se inicia el apartado sobre la familia cristiana. Y decíamos en la intervención anterior que define el catecismo a la familia cristiana como una iglesia doméstica. Una iglesia doméstica. Y también hemos hecho una referencia a cómo la familia de Nazaret, esa familia de Jesús, José y María, pues fue el primer núcleo, ¿no? La primera iglesia y la primera familia, es nuestra iglesia mayor. Esa fue la iglesia primera y esa fue la familia primera, y ahí lo vemos todo reflejado, ¿no? Bueno, pues continúa este punto. La segunda frase que hemos dejado sin leer es la siguiente. Se refiere a la familia cristiana, ¿no? Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. Entonces aquí se nos ofrecen 3 textos evangélicos y vamos a leer algunos de ellos y viendo pues cómo se sustenta en la Sagrada Escritura la espiritualidad de la familia. Elegimos Efesios 5:21 hasta el 6:4. El de Colosenses 3 igual vamos a dejarlo sin comentar para no alargar demasiado, que es bastante similar al anterior, y si tenemos tiempo también vamos a comentar el de 1 Pedro 3:1-7. Son los 3 textos que ofrece este punto del catecismo para sustentar dónde está la espiritualidad de la familia, que es comunidad de fe, esperanza y caridad. Primero, Efesios 5, dice: Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. En todo esto, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Luego seguimos un poco con el tema de, porque no ha terminado aquí el texto, sigue con el tema de los hijos respecto a los padres, ¿no? Pero bueno, pues
Ese texto que hemos leído, que yo estoy convencido de que pues la lectura que se haría de él en muchos ambientes es, ves tú el machismo y tal, ¿no? El machismo está reflejado en la Escritura, porque la Escritura pues tiene una concepción, es la que ha introducido la concepción machista en... Bueno, pues vamos a ver, eso es absolutamente falso, pretender hacer esa lectura de que ese texto bíblico sea respaldo del machismo es absolutamente falso. Es más, yo creo que hay que decir que el machismo tiene su raíz y su nacimiento, pues sencillamente en la animalidad del hombre. El machismo tiene su fundamento en que, bueno, pues como sencillamente, igual que en el reino animal, pues el león somete a la leona, pues, y pues sencillamente el género masculino tiene más fuerza física que el femenino y por lo tanto por la ley de la selva se impone la fuerza física, pues yo estoy convencido que el machismo tiene su origen en última instancia en una vivencia animalizada de la condición humana. Así de claro. El machismo es la traducción a las relaciones humanas de esa fuerza física del hombre, ¿no?, que se impone a la mayor debilidad física de la mujer. Con lo cual, espiritualizar en las relaciones humanas, de manera que uno no se estime a sí mismo únicamente pues por su fuerza física, sino que entienda que cada uno tiene unos dones de Dios, espiritualizar lo que es ser hombre y ser mujer, pues es hacer el proceso para purificar el machismo, así ni más ni menos. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es absolutamente falso que sea la inspiradora del machismo de la sociedad. Todo lo contrario. Lo que hace es sanarlo. Y lo que hace es pues que el hombre, por ejemplo, en este caso concreto de San Pablo, etcétera, el hombre entienda pues, sus dones de fuerza física y de liderazgo, etcétera, los entienda integrados en una vocación mística. Bueno. Entonces, ¿cuál es la imagen que utilizamos? Nosotros, cada vez que hemos asistido a la celebración de una boda, ¿recordáis cómo allí se ha utilizado una y otra vez la imagen de el esposo que se entrega a la esposa como Cristo a su iglesia, la esposa que se entrega al esposo como la iglesia se entregó a Cristo? Fue perfectamente dócil a Jesucristo, así también la esposa es dócil al marido, etcétera. Bueno, se utiliza la imagen mística de Cristo, iglesia, marido, mujer. Que como digo antes, pues lejos de hacer la interpretación simplista del machismo, etcétera, etcétera, lo que hay que ver es lo que se quiere afirmar, ¿no? Lo que se quiere afirmar es la plena vocación del uno para el otro. O sea, sencillamente, estamos hechos para la entrega. Uno no se realiza buscándose a sí mismo, sino entregándose y desgastándose en su vida por su esposo y por su esposa. La vocación matrimonial ha tomado imagen de lo que es la relación de Cristo con la Iglesia. Cristo no tuvo su vida sino para darla. Así también el esposo no tiene su vida sino para entregarla y desgastarla. No es lo contrario del buscarse a sí mismo. Claro, fijaros hasta qué punto todos los fracasos matrimoniales, en última instancia, tienen esto como causa última, es decir, la carencia de esta concepción de que mi felicidad es darme y desgastarme. Como decía Pablo, ¿no? Gustosamente me daré y me desgastaré por vosotros. Esa es la imagen del esposo que se desgasta, ¿no?, por su esposa y se entrega por ella y es feliz haciendo feliz. Pues eso es, ¿no?, la felicidad del olvido que uno obtiene en el olvido de uno mismo, ¿no? Soy feliz haciendo feliz. Y lo mismo la esposa con respecto al esposo. La Iglesia con respecto a Jesucristo, que fue fiel, que fue plenamente abierta a su abrazo de amor, y que lógicamente aquí hablamos de la Iglesia en el sentido de Iglesia santa, ¿no? La mujer es imagen de María, plenamente abierta a la entrega de Jesucristo y en cuya tierra fecunda, pues la semilla del Espíritu prendió y la creó inmaculada, ¿no? O sea, es la mujer plenamente abierta al don de Jesucristo. O sea, que podíamos utilizar
casi indistintamente el mismo argumento de la entrega, o sin casi, indistintamente del hombre y la mujer. Y de hecho, pues ya lo vemos lo que pasa en las familias, ¿no? Si las familias funcionan, o sea, aquí los matrimonios funcionan en la medida en que haya entrega plena. Me acuerdo que dije una imagen, cuando explicamos el tema del matrimonio, me atreví a utilizar una imagen que algunos luego me dijeron, ¿pero cómo has dicho eso? Bueno, es que yo ya sé que es una imagen un poco así cruda, pero es que creo que tiene una gran verdad. Me atrevo ya a repetirla. Y dije lo siguiente: para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos un tonto. Y para que sea feliz, tienen que ser todos tontos, entre comillas, ¿no? ¿A qué me refiero por tonto? Pues tonto me refiero, lo digo lógicamente en el sentido metafórico de la palabra, es aquel que se olvida de sí mismo y se entrega a los demás, ¿no? Eso es lo que hoy en día el mundo entiende como tonto, ¿no? El listillo es el que busca su interés particular ya. Pues con muchos listillos una familia no funciona. Para que una familia funcione tiene que haber por lo menos un tonto. Alguien tiene que haber que tenga esa capacidad de amar incondicionalmente y de entregarse sin pedir cuentas, ¿no? Ahora, para que sea feliz, todos tienen que ser tontos. Entonces, además de funcionar, somos todos felices, ¿no? Y esto es lo que está aquí escondido en esta imagen de Efesios 5, ¿no? Cristo se entregó a su iglesia y se desgastó por ella, ¿no? Y se entregó, se entregó en ofrenda de amor. Y sigue adelante. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada uno será recompensado por el Señor, según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amaos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Bueno, pues aquí, en la segunda parte de este texto, habla de la espiritualidad de la familia. Si en la primera parte ha hablado de la relación marido y mujer bajo la imagen de la entrega, o sea, están hechos para entregarse, como Cristo se entregó a su iglesia, como la iglesia se entrega a Cristo para ser su servidora. Si la primera imagen es la imagen de marido y mujer, con el sentido de se realizan sirviéndose mutuamente y olvidándose de sí mismos, la segunda parte del texto habla del sentido de autoridad, ¿no? También en la familia, en la familia hay una relación, una vocación de autoridad y de sumisión entre padres e hijos. Y entonces lo que se viene a insistir aquí es que es una vocación de autoridad y sumisión que tiene que ser hecha y nacer únicamente no de voluntad de poder, ¿no? Sino de voluntad de formación, que es decir, claro, el amor auténtico no es un amor, como decíamos ayer, no es un amor del igualitarismo, porque es que eso no es amor, ¿no? Eso es compadreo, eso es compadreo. El amor familiar es un amor que asume la responsabilidad de transmitir, de la transmisión de los valores, de ser capaz de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Sin hacer nunca de esa vocación de paternidad o de maternidad un abuso de poder, sino teniendo la conciencia de que Dios me ha dado una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de que mis hijos conozcan el don de Dios, conozcan la grandeza de Dios, conozcan el bien, la verdad, la belleza de la vida, ¿no? Y yo tengo que ser como un pequeño instrumento de Dios, instrumento suyo, sacramento suyo, para que mis hijos descubran lo que Dios quiere de ellos. No para que mis hijos sean lo que yo quiero de ellos, no para que sean a mi imagen y semejanza, sino que yo soy un pequeño instrumento de Dios para que ellos comprendan la vocación que Dios les tiene trazada. Y a esto se refiere la segunda parte, ¿no? Con lo cual dice, cuando habla de la relación de los esclavos con sus amos, de los hijos o sea, está hablando
está hablando de esa relación de autoridad, pero puesta al servicio no de la sed de poder, de dominio, de afirmarme a mí mismo teniendo a alguien debajo del pie, ¿no? Sujeto con la cabeza aplastada por mi pie. No. Está hablando de esa conciencia de responsabilidad, de que Dios ha puesto en el camino de mi vida pues unos hijos para que yo sea un pequeño instrumento de Dios, para que ellos conozcan lo que Dios quiere de ellos, ¿no? Lo cual pues tiene que purificar muchísimo, pues a veces ese amor propio con el que amamos a los hijos, que pretendemos poseerlos, hacer las cosas a mi manera, a mi medida, me humillan, o mira cómo me pagáis las cosas, todo lo que hago por vosotros, y a veces pues amamos a los hijos con mucho amor propio. Y por supuesto los hijos para con los padres, pues muchas veces cuando se rebelan ante el principio de autoridad, y en vez de ver un don de Dios que les corrige precisamente porque es fruto del amor, pues ven en ello una imposición y no ven el don de Dios, y etcétera, ¿no? O sea, es decir, se está pues queriendo purificar, dando como un sustento teológico, un sustento teológico a la moral del matrimonio, de la relación del hombre y la mujer, y a la moral del matrimonio y la relación padres e hijos. Padres e hijos. Esto es un poco lo que hace la Sagrada Escritura. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, lo vamos a dejar aquí. Si Dios quiere ya continuaremos, porque no hemos tenido tiempo de concluir también los textos bíblicos. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, quería hacerle una pregunta sobre, pues lo que es la convivencia con la familia, ¿no? Entonces, yo tengo una cuñada que a mí me ha ofendido, ¿no? Y ellos vienen a mi casa con frecuencia y en lugar pues de irse a un hotel vienen aquí. Pero ahora, después de haberme ofendido, está como más, incluso ofreciendo regalos. Yo no se lo he dicho a mi marido para no tener problemas. ¿Debo decírselo o no? Vamos a ver, yo lo primero que creo es que en esta vida también hay muchas formas de pedir perdón. Una forma de pedir perdón pues es hacerlo explícitamente, y yo creo que debíamos de ser suficientemente valientes, ¿no? de intentar ejercitar esta primera forma, ¿no?